Buenos días amigos, bienvenidos al episodio número 7 de Todo tiene remedio. Tengo el agrado de saludarles y darles la bienvenida a un episodio más donde vamos a hablar de un tema fascinante. Me gustaría presentarles antes a mi compañera de ruta, Mabel. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día a todos. Espero que todos hayan empezado el año muy bien. Los que en la nieve, los que en el sol quemante, y eso, y que todos estemos serenos y bien. Ahí va. Así es, aparte qué lindo día tenemos hoy, ¿no? Precioso. Está como tormentoso, pero agradable, ¿no? Sí, Muy, sí, muy, sí. muy interesante el fondo del día que nos acompaña hoy. Sí. Y bueno, y también es así interesante el tema para hoy. Hoy vamos a hablar de una puerta interesante que a todos nos atraviesa en algún nivel. Yo diría que no hay individuo que no haya transitado por esto, que es el miedo. Pero el miedo y en sus múltiples presentaciones, en sus esencias, en sus sabores, en su procedencia desde el autoengaño o quizás meramente de viejos hábitos o hábitos adquiridos. Pero hoy con Mabel vamos a navegar un poco más los rincones del miedo. Así que Mabel, contanos. Bueno, primero me gustaría contarles una historia que seguramente ya saben, ya conocen. Una vez una persona se acerca a una habitación a oscuras en búsqueda de un elemento y de pronto no encuentra el interruptor de la luz, entonces comienza a internarse en la habitación y observa que en el piso hay algo, y ese algo lo ve como una serpiente enorme que lo amenaza, y en ese mismo momento comienza a sentirse asustado, inmovilizado, su vida está en peligro, y empieza a correr toda una película larga de confusiones tras confusiones, hasta que por fin encuentra el interruptor de la luz y se da cuenta que eso que estaba imaginando era en realidad un pedazo de soga abandonado en el piso. En el medio, desde el momento en que la imaginación juega su partido hasta el momento en que la imaginación se detiene y aparece la realidad, ocurren 1000 pensamientos y se mueven 1000 energías que producen 1000 cambios en nuestro cuerpo. Todo esto es el miedo y sus consecuencias, porque estos acontecimientos, así como las historias que alguna vez se cuentan, por eso me pareció excelente la palabra hábito, en una mesa en la que a fulano o mengano le pasó tal o cual cosa, asumiendo tal o cual riesgo, cuyo resultado final fue terrible. Todas estas historias y todos estos acontecimientos llenan un campo de confusiones en la vida y hacen que este estado de alerta se convierta en un acontecimiento permanente. Como se dice actualmente, creo haberlo leído en una frase del doctor Alonso Puig, quedamos secuestrados por la ilusión. Y esta es una ilusión que necesita muchísima de nuestra energía, y esa muchísima energía invertida en esa ilusión nos acerca a todas las enfermedades imaginables que vienen después de esta confusión que se convierte en permanente. El miedo es nuestra incapacidad de ejercer un control sobre todo. Eso es el miedo. El miedo es enfrentarnos a la imposibilidad de controlarlo todo.
y esa es nuestra reacción. Pero esa reacción se convierte en una reacción permanente, atentatoria contra nuestro buen vivir. Porque esa amenaza se convierte en un hecho que nos hostiga, con el que tenemos que terminar lo más rápido posible, y un camino para terminar con eso es la muerte. Es que eso te iba a decir, desde un punto de vista más neurobiológico de la cosa, ¿no? Esa actitud de lucha o huida, de ese instinto de sobrevivir a situaciones que nos generan estresores de todo tipo, que a nivel del organismo generan sustancias que a la larga Tóxicas. se vuelven tóxicas, el famoso cortisol, que no es que el cortisol en esencia sea malo, ese es malo cuando se acumula en periodos tan cortos donde nosotros nunca llegamos a recomponernos del último episodio que desató ese estrés y ya cae otro que nos mantiene como constantemente arriba en una actitud que se conoce de supervivencia, donde me defiendo de todo, donde grito, donde desafío, donde estoy siempre armado y pronto para la pelea y la confrontación, porque estoy en esa actitud constantemente defensiva. Y cuando eso baja, lo que pasa después es la somatización de lo reprimido en todo ese periodo de lucha. Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados para mantener estos mecanismos activos, pero no para sostenerlos en el tiempo. Entonces, cuando nos desayunamos con el estrés que estaba por debajo de todo eso y analizamos los estresores, ¿no? En esencia, vemos que mucho tiene que ver con miedos no procesados, con situaciones que estamos malinterpretando, con percepciones incluso que están desajustadas. Lo que pasa es que no tenemos el espacio para tratar de leerlas diferente. Las pasamos todas por por filtros emocionales que a veces son nuestros o a veces son como implantados, que de repente no terminamos de entender muy bien las raíces que tienen y además las consecuencias que pueden desencadenar. Sí, y una de las características del miedo es confundir los momentos. Se vuelve presente, permanente, un pasado. No podemos de ninguna manera no podemos de ninguna manera diferenciar entre el pasado y el presente. Tampoco podemos diferenciar las situaciones distintas y tampoco podemos contar con nuestra confianza, con nuestra energía, con nuestras ignorancias, ¿no? Hay muchísimas relaciones nuestras que se mueven en un campo en el cual nosotros somos totalmente ignorantes. Entonces acudimos a nuestra imperiosa necesidad de control y somos conscientes de que no podemos controlar. Entonces cedemos esa conciencia a la inconsciencia y en el estado de inconsciencia funcionamos confusamente. Cedemos nuestra voluntad, cedemos nuestra capacidad, cedemos nuestros recursos, cedemos nuestra percepción, nuestra visión, la cedemos a un pasado que se hace presente como si actualmente estuviera ocurriendo. Y qué cosa interesante el pasado, ¿no? Porque cuando hablamos de pasado también lo tenemos que atar a los recuerdos, ¿no? Y a mí siempre me llama mucho la atención cómo de repente dos personas que vivieron la misma situación la recuerdan tan diferente, ¿no? Totalmente. Y porque también en eso de cómo recordamos hay como una especie de identificación del yo que aparece, ¿no? Es como que hay una fantasía de mi yo entreverado en eso que digo que recuerdo. Entonces nunca va a coincidir con lo que vos de repente pudiste haber recordado de esa misma situación o yo. Sin embargo, crecemos adquiriendo como recuerdos ajenos, memorias ajenas, tomándolas como propias. Y a mí me parece que ahí se mezcla también un poco el autoconocimiento, ¿no? Y de la mano del autoconocimiento, las autodiscrepancias. Es decir, yo sé quién soy, sé quién quiero ser, y también hay un plano del que debería ser. Cuando el yo, que soy el real, entra como en conflicto con el que quiero ser y el que debo ser, aparece esto, ¿no? La frustración, el miedo,
la incapacidad de volverme supuestamente mi mejor versión. Entonces es como un barullo de cosas que no me permiten a mí, perdón, todo el tiempo identificarme con lo que yo quiero hacer. Detrás de ese miedo aparece un poco mi voluntad. Por algo se me está generando ese foquito, ¿no? de alerta en algún punto. Pero ¿por qué le tengo miedo a esto? Esa es como la gran pregunta. Porque porque lo que no puedo controlar en realidad no es el acontecimiento real. Lo que no puedo controlar es esa predicción de malos resultados. No puedo controlar la catástrofe. ¿Pero la catástrofe existe? No, pero yo estoy prediciéndola. Y va a terminar ocurriendo finalmente, y vamos a acudir a eso, yo te dije, ¿viste? ¿Viste? A tu hermano le pasó lo mismo. Claro. Y vos has incurrido en el mismo error. ¿Te acordás a tu tío Eleuterio que le decíamos y él seguía empecinado en lo suyo y al final pasó todo lo malo que pasó? Entonces, esa transposición, esa imaginería actúa con tal fuerza que terminamos generando todos los acontecimientos posibles para que los malos resultados aparezcan. Y entonces inclusive se refuerzan, porque después viene, esto yo ya lo sabía, yo ya lo veía venir, estaba convencido de que era de esta manera. Entonces, recién utilizaste una palabra interesante que es la del autoconocimiento, porque el tema es el siguiente, ¿estamos destinados a esto? No. ¿Lo podemos resolver? Sí. ¿Cuáles son los caminos para resolverlo? Vamos a volver otra vez. La meditación, que ya no está recomendada solamente por monjes y hombres relacionados con el espíritu, sino por médicos y gente relacionada con la ciencia, que tanto respetamos en Occidente y que está bien que así sea, la meditación ayuda a salir de esta trampa. Es el camino para salir de esta trampa. Y la meditación, voy a repetirlo, perdón, para los que ya me escucharon, no es sentarse frente a la pared recitando Om 18 horas en ayuno. No es eso. No es de ninguna manera eso. La meditación es un trabajo que se va incorporando gotita a gotita. Es un trabajo lento, es un trabajo hermoso, es un trabajo liberador, es un trabajo que en los primeros tiempos tiene que estar guiado, porque si no está guiado es muy posible que caigamos en nuestras propias estructuras y en nuestras propias confusiones. Es el camino para la cura y para el autoconocimiento. ¿Contamos con herramientas para eso? Sí. La medicina tiene herramientas para ayudar al autoconocimiento. La astrología, vista desde el lugar de no la predicción si voy a ganar la lotería o no, sino vista desde el lugar del autoconocimiento, colabora en esto que tú decías. ¿Por qué dos personas ante el mismo acontecimiento perciben cosas completamente distintas y tienen reacciones completamente distintas porque vienen de una matriz completamente distinta? No, pero son hermanos mellizos. Vienen de una matriz completamente distinta. Sus matrices energéticas son diferentes y hay que mirarlas. La astrología permite observar los desafíos que las personas tenemos a lo largo de este paseo llamado vida. Sí, que considero que además al lograr ejercitar el mecanismo que uno quiera poner en práctica, pero cualquier cosa que nos lleve a alcanzar una mente serena, en algún punto calma la percepción errada, ¿no? Porque si no hay un momento de serenar esa mente y lo que hay es un sobrepensamiento y ansiedad y un conjunto de malas percepciones, lo que hay es una persona que no funciona. O sea, que está trabada, que está trancada, que está atormentada por estos miedos que en algún punto no existen o que son fantasías que generamos por no tener ese espacio de serenidad. Y esto tiene que ver con hay un precioso relato zen, no lo voy a contar ahora porque es un poquito largo y no quiero que se duerman los que están escuchando,
pero que habla de la imposibilidad de llenar un cuenco de agua en un arroyo por donde ha pasado hace 2 minutos una carreta y el agua está toda revuelta. Lo único que queda por hacer si uno tiene sed y quiere tomar agua es sentarse a la vera de ese arroyo, esperar que decante todo ese revoltijo para después tomar el agua clara. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Nuestra mente saltarina, monkey mind, ¿esa mente puede calmarse? Sí. Hay que sentarse a la vera del camino y esperar. ¿Cuáles son los procedimientos que ayudan a eso? Muchos. Uno, que es el que pareciera ser mejor funciona y actualmente es el más solicitado y aconsejado, es la meditación. Quienes meditamos hace mucho tiempo sabemos de las maravillas que la meditación produce, de cómo una mente limpia invierte sus energías en las mejores opciones de rentabilidad. Y cuando digo rentabilidad, no hablo solamente de buenas relaciones con las personas, hablo de buenas relaciones con el trabajo, con el dinero, con las inversiones de riesgo, con las inversiones de menos riesgo, con el acompañamiento a los demás. Hablo de la vida en general, porque es lo que tú dices, es autoconocimiento. Yo sé quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Este es el punto. Y además entender, yo creo que hay un concepto neurobiológico también que es la neuroplasticidad, ¿no? Que gracias a Dios que hoy se habla tanto de esto, porque creíamos que no íbamos a poder cambiar nunca nuestra configuración, ¿no? Que bueno, si somos así, y esto yo sé, y esto aquello no lo sé, y si nunca lo hice, no lo voy a hacer. Y lo Y no, aprendí de esta manera y lo hice toda mi vida así, y a los bueno, otros les funcionó y y yo a me mí. dediqué toda la vida a esto, y soy de este palo, y no de aquel otro, ¿no? Entonces, gracias a Dios hoy se habla tanto de esto porque la realidad es que sí, podemos construir caminos nuevos, establecer conexiones cerebrales nuevas que nos realmente abren caminos muy interesantes, pero yo encuentro que combinándolo con la práctica de la meditación es aún más poderoso. Como que si nuestro cerebro se generara una laxicidad que permitiese abrir los sensores a descubrir cosas nuevas, a establecer Es que mecanismos nuevos. me permito decirte que la neuroplasticidad, de la que hoy tanto se habla, es, como tú lo dices, un permiso a construir caminos nuevos. Esta posibilidad puede ser para construir caminos buenos que refuercen nuestra posición equivocada también. Claro. Ajá. Entonces, la meditación lo que permite es aprovechar esta herramienta que existe no esta herramienta, sino esta condición que tenemos los seres vivos de la neuroplasticidad y con ella generar caminos nuevos, pero además honestos, además verdaderos, además atados a la realidad, además productores de lo único que venimos a hacer a este plano, que es amar a todos y servir a todos, como decía Sai Baba. Más simple que eso, nada. Esto es amar a todos, servir a todos. Estas son las palabras de Cristo, estas son las palabras de todos los avatares, de todas las filosofías conocidas. Entonces, y desconocidas seguramente. Entonces digo, si todas las herramientas que vamos descubriendo y todas las condiciones nuevas que vamos descubriendo permiten abrir puertas a la luz, bueno, que la luz se distribuya por esas zonas oscuras y confusas que tenemos a través de este proceso de autoconocimiento. La meditación es un trabajo. Cuando la gente cree que meditar es algo, no tengo tiempo, no, para eso no tengo. Yo sentarme, no, ni me hables de eso. Bueno, entonces estamos absolutamente decididos a continuar en la misma situación. Exacto. Yo creo que detrás del miedo siempre, o sea, se expresa de forma silenciosa una verdad por descubrir. O sea,
puede ser algo que todavía no hice y que por en algún punto quiero hacer y me va a dar información sobre mí, Por supuesto. o algo que ya no me pertenece, que fue adquirido y que está ahí, pero no es mío. Hay una relación con eso. Y para Absolutamente. mí, sí, la meditación es una forma de explorar esa relación, a ver qué hay ahí. Porque en la serenidad uno se atreve a cuestionar, se atreve a ir un poquito más de los límites que nos ponemos en la diaria de, no, yo eso no lo hago, o no, yo eso no pienso, no, yo eso ni lo cuestiono. Porque en la tranquilidad de la mente serenada no hay tanto prejuicio, no hay tanto señalar o señalamientos o acusaciones, es más como un parseo de la realidad que tenemos, de nuestras historias, sin juzgar. O sea, es como una observación realmente muy neutral de nuestro mapa de vida. Y bueno, y ahí los miedos hay, como decíamos recién, distintos foquitos que llaman la atención, ¿no? Y en ese camino para mí hay una posibilidad clara de empezar a abrir esos cerrojos, esas puertas trancadas, esas cerraduras que uno cincha y dice, ¿qué hay acá atrás? ¿Qué hay acá atrás? ¿Por qué no puedo manejar? ¿Por qué no me animo a viajar en avión? ¿Por qué tengo terror a las agujas? ¿Viste? Que le preguntás a la gente a qué le tiene miedo, o la gente mismo te cuenta y vos, a veces no, ni siquiera puedes entender el miedo del otro. Y Sí, claro, ¿con qué atrevimiento vamos a tratar de entender un miedo ajeno? sí, porque además generalmente en esas situaciones me viene a la memoria algo que me dijo una persona. Em, eh, a una persona le hacen un depósito de dinero a través de una tarjeta. En la tarjeta se confunden y en lugar de depositarle una moneda, le depositan otra. Bueno, pasa, entre miles de operaciones puede ocurrir. Entonces esta persona llama a la central de la compañía de la tarjeta una y otra vez, es una de las tarjetas más grandes que existen en el mundo, y claro, la respuesta no es inmediata. Entonces, pero sí es inmediato el juicio. Claro. Esto es una estafa. Y lo único que he escuchado decir mientras me hacía el relato la persona que me contaba este acontecimiento es, esto es una estafa y estos son unos estafadores. Entonces, ¿con qué argumento puede uno ir y decirle, escúchame, hay que esperar un poco, ellos tienen sus procesos, te han respondido a los reclamos, te han respondido que están trabajando con el tema? Esta persona no escucha nada de lo que le estemos diciendo. Tiene su propio diccionario. Porque no solo juzga, lo cual va en contra de toda posibilidad de solución, sino que además se convierte en Salomón, en el gran juez. Se convierte en Zeus, el dios de los Olimpos. Se convierte en la persona que tiene, en el ser que tiene la verdad absoluta. Bueno, esa verdad se va a cumplir, indefectiblemente. Claro. Porque todo lo que está armado alrededor de esto, su actitud frente al reclamo, su ansiedad, todo esto hace que esto termine cumpliéndose. Y además, como si esto fuera poco, todo esto genera lo que tú decías al principio del podcast, una enorme cantidad de elementos negativos en el cuerpo que quedan. Sí. Entonces la persona dice, estoy agotado, estoy enfermo, la gente me harta. Escucha todas estas cosas que escucha. Todo el mundo es ventajero, todo el mundo quiere pasarme por arriba. ¿Sí? ¿Será así? ¿O será que yo quiero eso, en el fondo? Porque esa también es la gran pregunta. ¿No seré yo quien quiere pasar a la gente por encima, en última instancia? ¿Mm? Claro. No, me llama mucho la atención la gente que además se enferma cuando sale de vacaciones. Ah, ¿No? sí. Porque ahora que estamos acá en plena temporada, uno lo ve. Hay gente con resfríos, y vos decís, pero ¿qué está pasando? Lo que pasa es que se afloja todo ese estrés acumulado, toda esa actitud de supervivencia y de lucha constante, y entonces lo que decanta ahí es justamente el residuo de todo eso, de sostener eso en el tiempo. ¿No? Y ahí, bueno, entra el autoengaño del que siempre hablamos y esos personajes que sostenemos y esas cosas que perseguimos que en realidad no, ni sabemos si las queremos, ¿no? Que también ahí se entrevera el miedo de la autoestima y la seguridad del ser, no ser, del querer ser también. Y al final cuando decanta todo, lo que hay es una persona que se está enfermando. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay espacios
de cuestionamiento, de reordenamiento de la información. Yo digo que es eso, yo creo que la imagen esta del arroyo con las aguas enturbiadas por el paso de una carreta o por el paso de gente, es una muy buena metáfora que nos trae el Zen, porque si ustedes cierran un ratito los ojos y observan lo que pasa en el agua enturbiada y cómo toda la turbulencia tiende a bajar. La fuerza que mantiene la turbulencia en pie es el movimiento. Nosotros mantenemos la turbulencia en pie moviéndonos con nuestros pensamientos saltarines como monos de una rama a la otra sin saber por qué. Si nosotros nos detuviésemos en nuestro pensamiento, si fuéramos hacia nuestra meditación Shiné, que quiere decir calma estable en el budismo, si nosotros detuviéramos ese movimiento, las aguas podrían dejar que la turbulencia baje. Es que aparte no se trata de decir, pero ¿qué? ¿Querés que no piense en eso? ¿Querés que no me afecte? ¿Querés que...? No, a ver, los acontecimientos deben seguir su curso. Lo que pasa es cómo nos paramos frente a los acontecimientos. Si todo es un padecimiento constante, si todo es un enfrentamiento constante, y bueno... Es un movimiento constante, porque el padecimiento... No pasa la turbulencia. El padecimiento constante y el enfrentamiento constante son movimientos del pensamiento que tienen la misma energía que la del puño. Y en esa energía de movimiento hay más y más turbulencia en el agua. Entonces, si queremos que decante esa turbulencia, se hace necesario parar ese movimiento en nuestros pensamientos para que las energías nuestras y del universo, que son las mismas, puedan comenzar a funcionar. Al miedo entonces le damos calma. Calma, sí, exacto. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí. Ojalá hayan encontrado algunos tips para enfrentar algunos miedos. Los alentamos a que lo hagan, a que se den ese espacio de serenidad, de reflexión, a que nos escriban si necesitan apoyo, si tienen temas que les gustaría bien que tratemos. La verdad que cada vez somos más, lo cual nos pone muy contentas y les agradecemos muchísimo que estén del otro lado. Muchas gracias, Mabel, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias y a las órdenes.